Tiempo ahora de analizar esta decisión de la justicia alemana y para ello tenemos conexión con Rafael Murillo, catedrático en Derecho Constitucional. Le saludamos ya, señor Murillo. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál ha sido el principal argumento del tribunal alemán para asegurar que las acusaciones contra Puigdemont no son equivalentes al delito de alta traición? Bueno, más bien que el delito de alta traición, que no es como es tal ese delito, sino más bien es el delito de rebelión. El delito de rebelión en casi todos los ordenamientos jurídicos exige que haya una violencia, ¿no? Y ese concepto de violencia se suele entender como violencia física, si bien nuestra jurisprudencia, nuestro Tribunal Supremo ha entendido también la violencia como intimidación. Y en este caso ya el Tribunal alemán no ha interpretado el tema de la rebelión como instrumento en el cual se ha utilizado la violencia y por lo tanto solamente dentro de lo que es la euroorden, pues solamente ha admitido dentro de los delitos que se exigía el de malversación de caudales públicos. ¿Puede recurrir la justicia española a esta decisión? ¿Qué opciones tienen los magistrados de nuestro país para que los delitos que se le atribuyen a Puigdemont no queden impunes? Bueno, el problema es que en este sentido la extradición única y exclusivamente se puede hacer por malversación de caudales públicos. En este caso, el delito de rebelión, en este caso, no se podría aplicar porque el límite que hay en cuanto a las extradiciones, bueno, o los procedimientos de entrega para el procesamiento de estas personas vienen fijados y determinados por el país que lo extradita. Entonces, por lo tanto, la justicia española no podía hacer nada en relación con este procedimiento de aplicación de la euroorden. No tiene ninguna posibilidad y solamente podrá ser juzgado por un delito de malversación de caudales públicos. ¿El magistrado Pablo Llarena retirar la euroorden que pesa contra el expresidente, contra Carles Puigdemont? Hombre, en este sentido, ya una vez que se ha puesto en marcha todo el procedimiento, ya no es retirable la euroorden. La euroorden tenía que haber sido retirado previamente, en ese sentido. Y si se da cuenta, la euroorden se activó en el momento en que el señor Puigdemont ya no estaba en Bélgica, sino que estaba en Alemania. Y por lo tanto, se activó en un momento concreto y determinado que se sabía que el señor Puigdemont estaba en otro país distinto que no era el belga. La justicia, como se aplica y en los criterios de aplicación de la euroorden, en este sentido, pues vienen así determinados y por lo tanto es bastante complicado y complejo la posibilidad de que el señor Puigdemont sea acusado en España y por lo tanto procesado por un delito de rebelión. Si finalmente Puigdemont es únicamente extraditado por malversación, ¿a cuántos años de prisión se le rebajaría la condena? Bueno, normalmente puede llegar, yo creo recordar que es hasta los 9 años. En este sentido, podría llegar en el hecho delictivo, ¿no? Está imputado con una condena de unos 9 años. Entonces, pues lo máximo que se le podría imputar es estar 9 años, en este sentido, con la pena de accesoria de inhabilitación para desempeñar cargos o funciones públicas. ¿El Supremo puede plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que éste se pronuncie sobre si Alemania ha aplicado bien la orden europea de detención o no? Hombre, yo creo que había un procedimiento previo de haberlo solicitado antes como cuestión prejudicial. Lo que ocurre es que ya ha habido una decisión de un tribunal alemán dentro de la Unión Europea y en este sentido ya no cabría la cuestión de prejudicial en este sentido. Yo creo que en este sentido es complicado o complejo que se pueda llevar a cabo esta cuestión, ¿no? Por eso digo que es bastante difícil el que se pueda realizar o llevar a cabo, ¿no? Esta cuestión el juez, o bien también, si se puede, cabe la cuestión a la hora de la aplicación que en el procedimiento ya de la vista oral el tribunal al final decida, en su caso, el cuestionarse si realmente se ha aplicado correctamente o no el procedimiento de lo que se llama la euroorden. Pero lo veo bastante complejo que sea admitido por el propio Tribunal Europeo esta cuestión prejudicial. A su juicio, ¿Alemania se ha extralimitado al aplicar la normativa europea que regula la euroorden? Pues depende, porque es un problema que no entra dentro de los hechos o de los delitos tasados. Entonces, a la hora de la interpretación de otro tipo de delictuales, como es este caso, el de rebelión, pues es difícil y cada Estado aplica su propia interpretación del hecho delictivo, aunque nominalmente puedan existir delitos de rebelión en uno y otro ordenamiento jurídico y parece darse a entender
que simplemente es un criterio puramente nominal en cuanto a los hechos de la extradición. Los tribunales siempre van un poco más allá a la hora de determinar si realmente se cumplen los elementos constitutivos del tipo penal. Y en este caso, claramente, parece ser que la idea que se tiene es que el tema de la violencia se entiende como violencia física, como hemos comentado antes, y no simplemente una mera intimidación, que es lo que realmente se puede entender también como hecho violento, y en España la intimidación se entiende también como una actividad o actitud violenta, ¿no? Cosa que en Alemania pues no lo interpretan así. Rafael Murillo, gracias por poner un poco de luz sobre este asunto y buenas noches. Buenas noches.